Muy buenas noches. Quiero enseñarles acerca de cinco preguntas que me muestran mi propósito. Y yo quisiera utilizar Génesis 12, del 1 al 3, donde Dios llama a Abraham y le asigna un propósito. Génesis 12, 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Notemos un momento que Abraham no era creyente, no era judío, no era cristiano, no tenía ningún conocimiento de Dios y su palabra. Él estaba en Ur de los Caldeos, que era la ciudad de la prosperidad, la que llamaban la capital del mundo, una civilización muy avanzada. Y de estar próspero allí con su padre Taré y todos sus hermanos, Dios lo llama a una tierra desconocida y le asigna un propósito. Mira lo que le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, o sea, de tus lomos crearé una gran nación. Para los que dicen que el pueblo judío o el pueblo hebreo o el pueblo israelita fueron escogidos, no, fue el padre de una nación que Dios creó de los lomos de este hombre. O sea, que fue una nación creada por Dios en persona. La sacó de un hombre que lo obedeció. El propósito era: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra, pero para eso tengo que convertirte primero en una nación, y le siembra eso en su corazón. Pasa el tiempo, Abraham se encuentra 10 años después de ese llamado. Ya Abraham está en la tierra juramentada o profetizada por el Señor. Cuando lo llama tiene 75 años, y pasan 10 años, o sea, para llegar a 85, y Abraham se encuentra sin fruto de esa palabra, de esa supuesta promesa, que no era una promesa, era una asignación, un propósito, algo que Dios había sembrado en su corazón. Y se encuentra Abraham pasado 10 años en Génesis 15, y le dice que lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, porque le había hablado de que lo sacaría para convertirlo en una nación. Una pregunta: y él andaba con su viejita, 75 años, cuando recibe el llamado, y a los 85 se le aparece Dios y le dice: te daré un hijo. Wow, 85 años y la viejita tenía 70. ¿De dónde esperas sacar peras de un horno? ¿Verdad? Pero ese era el llamado y el propósito. En esa oportunidad que lo saca del campamento, porque este hombre estaba ya desanimado, pensaba que era una aparición rara que se le había aparecido, porque no entendía. Bueno, ya han pasado 10 años desde que se me apareció un supuesto Dios y me llamó, ya estoy aquí en esta tierra, ¿qué viene ahora? Y no se cumplía nada. Bueno, te voy a dar un hijo. Pasan 10 años más y no está el hijo. Génesis 17. Abraham tenía 85 años ya. He aquí, mi pacto es contigo, se le aparece el Señor nuevamente, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más Abraham tu nombre, sino Abraham, porque de ti saldrán multitudes de gentes. Eso no son promesas, porque Dios no promete, Dios jura o decreta. Prometen los hombres: te prometo que me voy para el ejército, cuando vengo de allá me casaré contigo. O te prometo que me voy para otra ciudad, a una universidad, cuando vengan. Esas son promesas sentimentales, pero lo que Dios dice es juramento, porque los reyes no prometen, juran y edictan, declaran edictos reales. Él le jura del hijo, y en el hijo se iba a cumplir la palabra profética. Entonces en Génesis 21 nace el hijo, Génesis 21 del 1 al 5, y nace Isaac, su hijo. Y en Génesis 22 ya Isaac tiene 25 años. Cuando se le aparece el Señor, le dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow, qué palabra que ustedes respondieron ahorita. ¿Por qué se cumplió el propósito de Dios? Porque él obedeció. Entonces, revisando la vida de este hombre Abraham, encontramos
que tenía unos 75 años cuando Dios lo llama. A los 85 se le manifiesta el Señor ya desanimado y le complementa su propósito. Ven acá, no te desanimes, mira, te voy a dar un hijo. Y posteriormente, cuando tenía 95 años, nace el hijo, ¿verdad? Y ya Abraham cumple 100 años. Cuando se le aparece y le habla, le muestra de nuevo, le recuerda el propósito. O sea, Dios no se equivocó. Abraham no estaba loco. Porque tú sabes lo que es salir de una tierra de prosperidad, donde lo tienes todo, para irte a un lugar que no conoces a nadie y pasar muchos meses viajando y llegar a una tierra desconocida teniéndolo todo. Cogió su burrito, cogió su sobrino y su padre Tarey, y por aquí que es más derecho. Pero ¿qué pasa? Que en el camino él estaba dudando o ignorando que tenía un propósito y que lo iba a cumplir. Pero Dios se le manifestaba en cada vez que él dudaba o se sentía cansado o atribulado y le recordaba del propósito. ¿Cuál fue la actitud de Abraham, lo más inteligente de esta historia tan maravillosa? Que Abraham se mantuvo firme como viendo al invisible y en los momentos de crisis apeló a Dios y Dios se le manifestaba. Pero por obedecer fue convertido en el padre de la fe. El padre de la fe, que la fe no es creer solamente, la fe es obediencia, ¿verdad? Confianza. Cuando este hombre cree y obedece, automáticamente se cumple el propósito del Señor. Con un hombre anciano ya de 100 años, era Abraham de 99 años, dice la escritura, casi 100 años cuando nació su hijo Isaac. O sea, con una palabra que se le dijo 25 años atrás y que llegó a su cumplimiento porque él se movió exactamente en el propósito. Conoció al Señor, se le aparece el Señor, le da la asignación y le empieza a indicar por dónde debe moverse y cómo debe moverse y a dónde llegar para que se cumpla este juramento, esta profecía. Y exactamente cuando él dudaba, se desanimaba, se cumplió la palabra, se la manifestaba el Señor. Ahora revisemos un poco esta palabra, que él después de haberla cumplido, se aparece Yeshua comentando acerca de Abraham casi 2000 años después. Los fariseos hablaron de Abraham. El apóstol Pablo habló de Abraham en Hebreos, en Romanos. ¿Por qué hablaron de Abraham? Porque dijeron, se cumplió el propósito en la vida de él por su fe, por su obediencia. Revisemos entonces. Si en Abraham se cumplió la palabra profética del Señor, el juramento, el propósito, por obediencia y por fe, porque él fue intencional. ¿Qué está pasando con nosotros? De pronto no hemos encontrado el propósito. De pronto no sabemos cómo desarrollar el propósito, o de pronto no entendemos si tenemos o no tenemos un propósito. Le digo una cosa muy puntual. Lo he descubierto a lo largo de estos 30 años en el ministerio. Todo ser humano que nace en la tierra nace con un propósito. Hay alguna gente que son multimillonarios hoy en día y son inconversos. Y decimos, no, que ese güey hizo pacto con el diablo, que no sé qué. No, espérese. Ese hombre sin conocer a Dios conoció su propósito. ¿Cuál es su propósito? Hacer riquezas. ¿Lo logró? Pero yo no estoy diciendo que aquí los hijos de Dios no seamos llamados a tener posesiones, pero hay personas que Dios los llama solamente a hacer riquezas. Y dentro de ese propósito, bendicen a mucha gente y sacan a mucha gente de la pobreza y ayudan porque Dios los unge para eso. Pero dentro del pueblo de Dios ya establecido, ya organizado, ya nacidos de nuevo, enfocados en una verdad, nos encontramos con muchas preguntas para descubrir el propósito, porque yo estoy seguro que muchas personas todavía, con esto de estar hablando hace 2 años del propósito, todavía no saben cuál es su propósito. Entonces, el propósito es la asignación. ¿Para qué naciste en la tierra? Pero no voy a llover sobre mojado haciendo de nuevo, dando la misma explicación, sino revisando las 5 preguntas que te pueden guiar a tu propósito. Una pregunta es, ¿qué te indigna consistentemente? No, ¿qué te molesta ocasionalmente? ¿O qué te genera rabia cuando lo ves? Ese es tu propósito dentro de ti gritando, esto no debería ser así. Yo tengo la forma de solucionarlo. O sea, algo que te indigne, que tú te encuentras en la sociedad, en tu trabajo, donde estés,
y algo te indigna consistentemente, que tú sientes que, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Y por qué? Y muchos se han rebelado y levantan tremendos movimientos rebeldes, así nacieron los grandes grupos rebeldes, y mucha gente que piensa diferente, porque se desvían y entran en una cosa diabólica, pero me refiero a lo que te indigna consistentemente, no a lo que te molesta ocasionalmente, sino a algo que capacidad de bendecir. Yo tengo dentro de mí la solución. Esto no debería pasar. Yo puedo solucionarlo, pero es algo que te indigna consistentemente, que está dentro de ti y que no sabes por qué te indigna tanto. Esa es la primera pregunta que te tengo. ¿Qué te indigna consistentemente frente a una circunstancia, a un evento, a una situación adversa o algo que ocurre constantemente en tu comunidad, en tu lugar de trabajo? Esa es mi primera pregunta. Revísalo. ¿Qué haces sin esfuerzo que otros encuentran difícil? Hay habilidades que nosotros tenemos que, por ejemplo, usted me dice a mí que maneja un avión y yo me muero de la pena, pero yo no lo puedo manejar porque yo no sé manejar avión. Y me queda difícil, horrible. O sea, tendría que hacer un curso no sé cuántos meses porque eso no es lo mío, no me gusta. Pero yo encuentro que un tipo se monta en un avión y va ahí como jugando con una cosa impresionante. A él le queda fácil maniobrar un avión, a mí no. No, no me gusta, no sé, no sé hacerlo, no, no creo poder hacerlo porque no es lo mío. Entonces hay cosas que tú haces con mucha facilidad que para otros es imposible o difícil. No estoy hablando de algo que te guste, estoy hablando de algo que tú haces con mucha facilidad y que para otros es difícil. Es como decir un ejemplo, un pez en el agua lucha para nadar, o usted ve algún pez recibiendo cursos de natación, o un ave recibiendo cursos para cómo aprender a volar. No, verdad. Los peces nadan naturalmente porque ese es su ambiente, esa es su naturaleza, ese es su hábitat, eso es lo que ellos hacen con facilidad. Pero nosotros los seres humanos no nadamos como los peces. Podamos ser los mejores nadadores de la tierra, pero como los peces nunca. Bueno, eso que tú haces con facilidad, que a la gente le queda difícil, eso te está mostrando tu propósito. Y otra pregunta es, ¿qué necesidad ves que otros ignoran? Hay cosas que están pasando y tú las estás mirando y dices, caramba, pero es que no estás viendo. No, yo no veo nada, todo está normal. No, no, pero es que tú no estás viendo. No, 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 yo no veo, todo está normal. Le preguntas a 10, a 20, a 30 y todo el mundo ve las cosas normales y dice, no, 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 aquí hay algo que no está bien. Los demás lo ignoran, ¿saben por qué? Porque ese no es su propósito. Todos ven la pobreza, pero tú ves la falta de mentoría. Ven a que esta gente son pobres porque quieren. Yo tengo la forma aquí de ayudarles, dar una mentoría, ayudarles a salir de la pobreza. Todos ven enfermedades, pero tú ves falta de prevención. Ven acá, están enfermos porque quieres, se puede prevenir con tiempo. Ahí está tu llamado, ahí está tu propósito. Todos ven conflicto, pero tú dices, no, no, aquí este conflicto es por falta de comunicación. Aquí se soluciona comunicándose correctamente. Entonces, esa perspectiva única no es casualidad, mi hermano. Es el lente con el cual Dios te fabricó para ver el mundo. Cuando surgen estas preguntas, estas inquietudes en tu corazón, es tu propósito gritando de lo más profundo de tu ser. Ven acá, quiero hacer esto, este es mi llamado, esto es lo mío. Para esto fui creado. Tu propósito siempre te conecta con una necesidad. Y ojo que si te conecta con una necesidad, no es que todas las necesidades que haya en el mundo tú las vas a solucionar. Porque tu propósito se resuelve problemas. No es propósito si no resuelve problemas. Es un hobby, es un pasatiempo. Pero si resuelve problemas, que dice, wow, lo logré, ahí está tu propósito. Tu asignación es hacer lo que te hace feliz. O sea, es hacer lo que a ti te hace tranquilo, es resolver lo que solo tú ves. Y cuando lo resuelves, la felicidad es un subproducto, o sea, queda en segundo plano. Pero tú eres feliz haciéndolo, porque tú ves la necesidad, ves las cosas que otros no ven. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿qué harías aunque no te pagaran? ¿Quién de aquí es capaz de hacer algo que no le paguen? Pues a mí no me pagan por predicar, la verdad. Que no me está pagando, pastor, le voy a dar 200,000 pesos para que me dé la enseñanza el domingo. Bueno, yo sí creo que me encontré con el propósito. Pero en esta parte del ministerio o de la profesión,
no confundas nunca la profesión con el propósito, porque el propósito es un hacer para devengar algo, pero el propósito tampoco lo puedes confundir con la vocación, porque la vocación también es una habilidad para generar algo, pero el propósito es algo que está dentro de ti, por lo cual no te tienen que pagar, sino que surge con facilidad desinteresadamente. Ese es tu propósito. ¿Qué harías aunque no te pagaran? No lo compares con profesión, separemos esto. Me pagan porque trabajo de esta forma, pero no me digas que tienes contador aquí, yo te voy a poner a trabajar 10 horas y te digo, bueno, Dios te bendiga, chao. ¿Cómo así? Me tienen que pagar, 10 horas valen no sé cuántos millones. No, yo no te voy a pagar. Tú lo harías gratis, no, ¿verdad? Porque esa es tu profesión. Entonces separemos propósito de profesión. Hay cosas que haces porque te pagan, pero si dejan de pagarte, dejas de hacerlas. Y hay cosas que aunque harías gratis, porque no puedes hacerlas, no dejarías de hacerlas, aunque las hagas gratis. Esa compulsión interna no es una obsesión, no es una, es que estoy obsesionado. No, es propósito presionando para salir. Tu propósito con ese deseo urgente de salir de tu corazón. Y la quinta pregunta es, en esta noche, ¿qué querías hacer a los 12 años antes de que te dijeran que no eras realista? Me quiero detener ahí en esa preguntita, porque aquí el que menos tiene 20 años. ¿Quién tiene menos de 20 años aquí? Nadie, ¿verdad? No hay nadie menos de 20 años. Pero revisemos esto. Cuando teníamos 12 años o antes de 12, teníamos sueños y visiones. No sé si usted las tenía. Yo las tenía. Todos las teníamos. Antes de que nos dijeran, hey, ven acá, estudia algo de servicio. Eso da plata. ¿Para qué tienes que estudiar algo que te dé plata? O sea, miren la diferencia. Propósito es diferente a profesión. Pero cuando éramos niños, antes de 12, teníamos idea del propósito antes de que nos mataran los sueños, el sistema en el que vivimos. Antes de que nos bloquearan nuestros hermosos padres con ideas excelentes. Por ejemplo, mi papá quería que yo fuera médico y se pegó una ofendida conmigo, duró como 3 años sin hablarme porque yo no quise ser médico y es que eso no es lo mío. Sí, yo cuando veía sangre me desmayaba, ahora que está haciendo médico. ¿Cómo iba a operar a alguien, a hacer una cirugía? Los niños tienen conexión más clara con su propósito que los adultos. Y usted dice, ¿por qué? Porque aún no han sido condicionados con, espérate, sé práctico, estudia algo que seguro, eso no te da dinero. A los 12 años antes de que la sociedad te programaba, ya tú soñabas. Ahora, ¿qué pasó, mis amados? Muchos de nosotros, lo digo con todo respeto de nuestra personalidad, fuimos muy obedientes a nuestros padres y otros asertivos. Y no cumplimos el propósito porque obedecimos a nuestros padres. Nacemos con el propósito, Dios lo coloca en el corazón. Pero antes de que la sociedad te programe, tú tenías la capacidad de ver tu propósito y algunos están sacando cuentas, como yo ayer y hoy me he sacado cuentas y es tremendo cómo se ha cumplido el propósito de Dios en mi vida. A los 8 años mi papá preguntaba, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a ser astronauta, yo voy a ser médico. Yo dije, yo voy a ser pastor. Y todo el mundo se quedó sorprendido, tan loco. Y un hermano mío dijo, ¿qué le vas a robar los diezmos a la gente? Así me dijo un hermano mío, uno de los menores, más pequeños, éramos inocentes. Pero no es la versión romántica, la de qué voy a hacer en la vida, para qué nací, sino la escénica. Quería ser astronauta. Quizá no se trate de ir al espacio, sino de explorar lo desconocido. Quería ser cantante. Quizá no se trataba de ganar dinero, de tener fama, de ser reconocido, sino de mover emociones con mensajes significativos. Pero la religión te enseña a matar los sueños. Y te dicen, eso no lo puedes hacer porque eso es vanidad. Dios planta deseos en niños como señales tempranas de asignación. Yo recuerdo cuando estábamos en nuestro primer año de ministerio, una joven me dijo, pastor, yo quiero ser del ejército. Una jovencita de unos 13 años. Yo voy a ser militar, yo voy a ser así. Y yo con mi religiosidad que tenía en el colegio, ¿cómo se te ocurre? Te van a matar, te van a hacer. Yo cogí a la pobre muchacha y la pelé como a los 2 años me dijo, pastor, todavía quiero ser militar. Y yo con la necesidad
dándole cuidado, que eso es peligroso aquí en Colombia. Yo fui militar, eso no te sirve. La desanimé. Me encontré con ella en Medellín hace 3 años, 4 años. Y ¿se acuerda cuando yo te le dije que quería ser militar? Ese es mi sueño frustrado. Tiene 2 hijos, es una señora ya de 40 y pico. Tiene 2 hijos y sueña que su hijo sea militar, como ella no pudo serlo. Pero no sueñes que tú seas militar. Tú no pudiste serlo porque yo te frustré tus planes. Ahora, ¿qué tal si ella me desobedece? Ya estudiar jubilada, porque en el ejército se jubilan a los 20 años. Pero cuando uno es religioso, cuando el pueblo de Dios es religioso, los ministros son religiosos, matan los sueños de la gente. Por eso es que hoy cuando alguien me dice, no, que yo quiero ser bailarina, yo le digo, pero ¿serás bailarina del reino o de allá afuera? No, yo no le pregunto, yo lo animo. Claro, sé una bailarina, estudia, prepárate. ¿Sabes por qué? Porque uno estaba tan frado de religión que no dejaba a la gente cumplir sus sueños, porque uno estaba cuadriculado. Si alguien me dice que quiere ser militar, y ahora no lo desanimo, le digo, claro, mi hermano, te recomiendo, es una buena profesión. Te gusta, tienes el talante, y yo lo animo. Pero cuando estaban hace 25 años atrás, yo no aceptaba eso, porque yo salí frustrado del éxito. Yo quería implementar a la gente las malas experiencias que yo tuve. Y eso, mis amados, es lo que encontramos en el hogar, en la religión, en el mundo, en el sistema. Matar los sueños y las visiones de un propósito que Dios colocó en la vida de una persona. Pero ¿qué vamos a mirar en la historia de la escritura que estamos tratando hoy? La palabra clave, miren esto. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Una pregunta. ¿Usted está creyendo que esas son las peticiones que usted le hace diario? Señor, yo quiero un carro, quiero un avión, quiero un edificio. No. Yo me fui al original de esa palabra y yo me quedé aterrado. Esa palabra dice es, deleítate a sí mismo en el Señor y él te concederá lo que él implantó en tu corazón. Yo dije, wow, tan mal que había interpretado esta escritura por años. Dios implanta en el corazón el propósito. ¿Y por qué no lo desarrollamos? Porque no nos deleitamos en él y en su verdad. Tenemos miles de planes aquí en la tierra que después que los cumplimos, terminamos desanimados y frustrados. Pero si te deleitas en el Señor, él te concederá lo que él implantó en tu corazón, te lo va a revelar, te lo va a traer a la luz. Cientos de años después, Dios muestra a Abraham como ejemplo de haber cumplido su propósito. Lo dijo Yeshua, Mateo 3:9. Dijo, no penséis que podéis decir dentro de vosotros, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Abraham fue el padre que Dios escogió, implementó la visión, le dio el propósito y él lo cumplió. ¿Verdad? Está diciendo Yeshua. ¿Sabe cuándo dijo eso Yeshua? Casi 4,000 años después. Casi 4,000 años después lo dijo Yeshua. Abraham cumplió el propósito de Dios de ser el padre de una nación. Entonces no acepte nunca que Israel es el pueblo escogido. No es el pueblo escogido, es el pueblo creado por Dios. Lo creó de los lomos de Abraham. ¿Quién lo dijo también? Los fariseos en la época de Yeshua, Juan 8:39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Yeshua y los fariseos están reconociendo que el padre de Israel es Abraham. ¿Se cumplió o no el propósito de Dios en la vida de Abraham? Sí, se cumplió. El apóstol Pablo dijo 2 veces, yo encontré 2 veces acá, pueden ser más, pero encontré 2 veces. Romanos 4:1-3 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado no por las obras, por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, una de las cosas que hizo que Abraham cumpliese el propósito de Dios fue que le creyó cegadamente. Él no se puso a medir consecuencias. Otra que dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:6-7, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe,
estos son hijos de Abraham, nosotros venimos a hacer esa herencia, porque somos parte de las naciones que Dios juró que le daría a Abraham. Entonces, ¿qué vamos a revisar en nuestras vidas? Estas 5 preguntas nos llevan a reflexionar. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? ¿Qué te indigna consistentemente? Revisa eso en tu vida. ¿Qué haces sin esfuerzo que otros no pueden hacer? Difícilmente lo pueden hacer. No es que algo te guste, sino que ¿qué haces con facilidad que otros no pueden hacer por mucho que se esfuercen? No es que sean brutos. Bruto, no eres como yo. No, nunca se compare, porque la comparación es una locura. Imposible que nos parezcamos a alguien a otros. ¿Y qué necesidad ves tú que otros ignoran? Revisa esta parte, la tercera pregunta. ¿Qué harías aunque no te pagaran? Ese es tu propósito. ¿Y qué querrías hacer a los 12 años antes de que te dijeran que no eras realista o que no se podía? Quiero decirles que lo maravilloso de Abraham fue que tuvo dones y fue un hombre riquísimo. Wow. ¿Dios llamó a Abraham a ser rico? No. Lo llamó a ser el padre de una nación. ¿Y por qué fue riquísimo? Porque obedeció. Miren, Abraham tuvo un nieto que fue Jacob. Y Jacob, ellos iban siguiendo la línea de la palabra profética, porque el padre iba enseñando al hijo, el hijo iba enseñando al otro hijo, el otro hijo al otro hijo, y así se iba cumpliendo el propósito hasta llegar, mire eso, que no se desvirtuó el propósito de Dios hasta llegar cumplido. Casi 2000 años después se cumple el propósito de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Por qué se cumplió? ¿Será que Dios se equivocó con nosotros? No, Dios no se ha equivocado contigo ni conmigo. Solo que tú y yo no hemos descubierto el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Aún todavía no sabemos para qué nacimos. ¿Cómo es que le llamaba el pastor este de Malambo, de allá de Soledad? Él siempre decía, apóstol, y amanecí con una crisis existencial terrible. Y una crisis existencial decía, ¿qué? Tú no sabes quién eres, no sabes para dónde vas, no sabes de dónde vienes. Yo lo confrontaba con esto y él se reía y decía, uy, y después me decía, uy, apóstol, ya superé eso. ¿Cuál es la crisis existencial que tú tienes? ¿Tú sabes de dónde eres? ¿De dónde vienes? Perdón, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y eso es lo que muchas personas, ¿sabe cómo hace mucho pueblo de Dios? A un pueblo de Dios están adivinando y están, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿para qué nací en la tierra? Y se la pasan toda una vida preguntándole a Dios. Y qué berraquera, nunca entienden, nunca Dios se les revela, nunca Dios les habla, pero están haciendo cosas que tienen que ver con su propósito, no se han dado cuenta. Claro que cuando les sale mal, no apelan a Dios para que les ayude a entrar nuevamente, sino que se desaniman y se apartan del propósito. Pero mi amado y mi amada, escúchame con atención. Dios te llamó con un propósito y lo colocó en lo más profundo de tu ser. ¿Cuál es tu tarea? Descubrirlo. Si ya lo descubriste, no te salgas del propósito, porque el propósito te va a hacer prosperar, te va a hacer crecer, te va a hacer grande. Si tú estás en el propósito y te desvías del propósito porque vas a hacer plata, déjame decirte que vas a terminar frustrado, porque el propósito trae su provisión. Abraham fue riquísimo, y dime si fue riquísimo porque él se empezó a hacer dinero, se salió del propósito y se fue a hacer dinero. No, en el transcurso de cumplir el propósito de Dios, Dios fue añadiendo. Hace 3 años atrás Dios se me reveló. Tenía yo 27 años en el ministerio y andaba como un loquito. Liliana sabe, ¿quién más está por ahí? Yadira sabe, mi esposa sabe, con una moto como un loco buscando el dinero para alimentar a mi familia. Se me reveló el Señor a mí en Barranquilla y me dijo, hasta hoy trabaja secularmente porque yo te llamé, güey, para edificar a mi pueblo. Yo dije, Señor, ¿de qué voy a vivir? Y dudé. Vea, nada más fue obedecerle a Dios cuando Dios empezó a subir por todas partes. Mi esposa, Dios la bendijo y le dio una oportunidad diferente a la que tenía. Mi esposa no pasaba de un sueldo básico pequeñito. Y yo empecé a entrar en otra dimensión de revelaciones y empecé a ver la gloria de Dios. Y empezamos a mirar cómo empezó a proveernos. Aunque fulano no diezmó, ¿qué nos interesa? No estamos pendientes si diezman o no. Dios abría puertas por otro lado, porque no estamos enfocados en eso. Estamos enfocados en bendecir a la gente. ¿Sabes? Hace un año
Señor me dio una palabra y mi esposa me lo recordaba. ¿Te acuerdas cuando Dios nos dijo esta palabra? Segunda de Corintios 2, lo que has oído de mí ante muchos, esto te lleva. Y Dios nos revelaba que nos había, primera o segunda, segunda de Timoteo 2. Y esa palabra se ha cumplido tan radicalmente en nosotros, porque hay muchos pastores, profetas, maestros, que están en otros países, en otras ciudades, sirviéndole a Dios, que fueron formados por nosotros. Y eso nos enseñó que hay un propósito de formación ministerial. Y ya estaba en el apostolado y no comprendía que había sido llamado para formar ministros. Cuando esa palabra poco a poco se fue cumpliendo, obedecíamos, recuerdo, les quiero recordar que obedecíamos a los trancazos muchas veces, pero entendimos el propósito de Dios, aunque para algunos fue tarde, para nosotros no fue tarde. Dios se ha glorificado y se seguirá glorificando ahora más, porque del año pasado para acá hemos comprendido hacia dónde vamos y no nos detiene nadie, y el resultado son muchos de ustedes. Entonces, ¿qué vamos a revisar? Estas 5 preguntas, revíselas bien para que pueda encontrar su propósito. De pronto usted está fuera del propósito de él, no lo culpo, pero ahora que le voy a estar hablando de esto hasta que usted me comprenda, cuando diga, apóstol, ya comprendí, ahora sí entiendo para qué fui creado. Hay muchas personas que están esperando, perdón, no se sienta nadie herido, tanto los que están aquí como los que están allá, están esperando todavía la pensión para servirle a Dios. O sea, siempre hemos estado agarrados de algo. Ese no es el propósito de Dios. Dios te llamó y te colocó algo dentro de tu ser que ahora que tienes revelación puedes comprender, y viene juntamente con el cumplimiento profético de tu propósito la provisión de Dios. Abraham dudó, no, creyó, y por haber creído le fue contado por justicia. Bendiciones.